El Cántico de Moisés, parte número 2. Hoy vamos a estar estudiando el Cántico de Moisés, la parte número 2. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Como vimos en la parte número 1, es muy importante conocer lo que revela este cántico. Solamente los vencedores de la bestia cantarán el Cántico de Moisés. ¿Quieres ser un vencedor? ¿Una vencedora? Aprende el Cántico de Moisés. En la primera parte estudiamos los primeros 20 versículos y aprendimos que habrá un juicio para todo el que se deje engañar del diablo y sus hijos cuando ellos vengan a engañar al mundo entero durante la gran tribulación, la cual ya ha sido acortada de 7 años a solo 5 meses por la gracia de Dios, como aprendimos eso también en el primer estudio. En esta segunda parte aprenderemos cuál será ese juicio que va a caer sobre todos los impíos y sobre todos los cristianos desobedientes que no obedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios revela que Cristo no va a venir primero, que primero va a venir un anticristo que nos va a querer engañar. Pero muchos rechazan eso y prefieren creerle a su pastorcito o al predicador, al superpredicador, que les promete que la iglesia no pasará por la gran tribulación, hermanos. Nosotros nos vamos al cielo antes. Eso es una gran mentira. Ya lo hemos visto en tantos estudios que esa es la gran mentira del diablo. Eso es parte de la marca de la bestia. Creer en ese falso rapto secreto. Huye de él, porque te va a conducir a la perdición. Continuemos el estudio en Deuteronomio 32:21. Deuteronomio 32:21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Aquí está hablando Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Qué hará Dios? Yo también los moveré a celos con... Pongan mucha atención, hermanos, porque aquí el Señor va a hablar de los queneos, aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Son sinagoga de Satanás, son adoradores de Satanás. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, que no tiene entendimiento, que no tiene el Espíritu Santo porque rechaza al Mesías Salvador, a Jesucristo. El adulterio espiritual mueve a celos y provoca la ira de Dios. Esta nación insensata es la nación de los queneos, los descendientes de Caín. Ellos son ese pueblo que no es pueblo. Ellos son de la sinagoga de Satanás, son adoradores de Satanás, su padre. Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Pongan mucha atención, porque aquí no se está hablando de judíos legítimos, ni de Israel legítimo. Aquí se está hablando de aquellos que se hacen llamar judíos, que se hacen llamar Israel, mas mienten. Son sinagoga de Satanás. Cristo lo dice en Apocalipsis 2:9 y 3:9. ¿Le creen a Cristo? Las vírgenes insensatas de Mateo 25:1 al 13 van a seguir a esta nación insensata y al Mesías de ellos, a Satanás, el anticristo. Los queneos han formado un nuevo orden mundial, un sistema satánico mundial, compuesto por los sistemas bancarios centrales, la mayoría de las industrias y el comercio, los medios de comunicación y finalmente la religión organizada. Ellos controlan todo eso. Todo eso está controlado por ellos. Los queneos hacen todas sus maldades en secreto, a escondidas y con mentiras. Dios, en su ira, permitirá que su pueblo que no conoce su palabra porque no la estudia, sea engañado y oprimido por esta nación destructora, por estos queneos. ¿Hay otra escritura que hable sobre este pueblo que no es pueblo? Claro que sí, hermanos. Amos 6:14 también habla sobre ellos. Vámonos allá un momentito. Amos 6:14 dice: pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros, ¿a quiénes? A una nación, ese pueblo que no es pueblo, que os oprimirá desde la entrada de Hamat, pongan atención, hasta el arroyo del Arabá. La raíz H6150 de la palabra Arabá
significa atardecer. Es cuando cae la noche ya. Y aquí se refiere al atardecer o al final de esta segunda edad de la tierra, o sea, al final del mundo. Los queneos van a oprimir al pueblo de Dios hasta el final de esta segunda edad de la tierra, hasta que venga el Señor Jesucristo a iniciar el día del Señor o milenio y hacer libres a muchos que ahorita están en confusión. ¿Y quién es este Hamat? Es el padre de los recabitas, también llamados queneos. ¿Nunca han escuchado eso? Bueno, lo vamos a leer. Está en Primera de Crónicas 2:55. Vámonos allá. Primera de Crónicas 2:55 dice: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los queneos, los hijos de Caín, los descendientes de Caín, que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Desde hace ya mucho tiempo, ellos se convirtieron en escribas, líderes religiosos. Controlan a la religión organizada y prácticamente controlan todo lo que se enseña en estos seminarios de teología. Si tú tienes una fe verdadera, tú ya conoces todos estos misterios. Y tú vas a ser un vencedor, una vencedora de Satanás cuando él venga a tratar de engañarte. Pero si tú no has estudiado la palabra de Dios, si tú no recibes las palabras escritas en este cántico de Moisés, las ignoras o piensan que es una locura, tú no vas a ser un vencedor. Tú no vas a ser una vencedora. Tú no vas a poder vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque tienes poca fe. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que no pudieron echar fuera un demonio lunático. ¿Saben quién era ese demonio lunático? Era el diablo mismo. No lo pudieron echar fuera. ¿Por qué? El Señor lo explica aquí, Mateo 17:20. Y aquí también menciona a los queneos. Vamos a ver. Mateo 17:20. Jesús les dijo a sus discípulos, les explica por qué no pudieron echar fuera a Satanás. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, la cual es la semilla más pequeñita posible, pero crece a un árbol muy grande. Así debe ser nuestra fe. Debemos empezar desde el principio, sabiendo muy poquita escritura, pero cuando ya tenemos una fe madura, nuestro conocimiento escritural debe ser enorme, como un árbol enorme, no ya como una semilla chiquitita. Por eso el Señor dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pongan atención hermanos, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Saben a qué monte se refiere ahí el Señor? A esa nación destructora, a ese pueblo que no es pueblo. Los montes son un símbolo de las naciones. Váyanse a Isaías 13:4 y lean eso. El Señor estaba refiriéndose a la nación destructora de los queneos, pero Él ya nos ha dado toda potestad sobre toda fuerza del enemigo, como dice Lucas 10:19. Bueno, volvamos a Deuteronomio 32:22 y dice: porque fuego se ha encendido en mi ira. El Señor está lleno de ira porque sus hijos lo han abandonado y arderá hasta las profundidades del Seol. El Seol es el Hades, la prisión de los espíritus desobedientes. Lucas 16:22 al 31 y Primera de Pedro 3:19. Seguimos. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. El Señor viene a juzgar la tierra. Esta cita es una referencia a 2 de Pedro 3:10, donde está escrito que el fuego consumidor de Dios acabará con todos los rudimentos de este mundo perverso. 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, pongan atención, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Aquí la palabra elementos es la palabra G4747. ¿Qué significa? Significa algo ordenadamente, en arreglo. Significa rudimento, el orden mundial que el hombre ha creado.
que actualmente es un orden satánico, opuesto a Dios, mayormente opuesto a Dios. Hay unos pocos que aman a Dios en este mundo, como ustedes, como yo, pero la mayoría, hermanos, están sin Dios. La tierra será quemada significa que será purificada, como el oro es purificado cuando se lo pasa por el fuego. Así que no se asusten. Dios no va a quemar el planeta Tierra como algunos enseñan. Salmo 104:5 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Así que el Señor no viene a quemar la tierra, viene a purificarla con su fuego consumidor. ¿Ven lo maravilloso que es conocer la palabra de Dios, hermanos y hermanas y amigos y amigas? Versículo 23. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. El Señor va a hacer eso. La palabra saetas significa dardos o flechas, podemos llamarle también, ¿ok? Dios permitirá que los dardos de Satanás penetren y hieran a todo impío y a todo cristiano desobediente. Él mismo les enviará un poder engañoso, que será Satanás en persona, para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos. ¿No me lo creen? Léanlo. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Seguimos. Deuteronomio 32:24 dice: Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Como castigo, Dios enviará hambruna por escuchar su palabra. Eso está en Amos 8:11. Ese es el hambre de estos últimos días. La fiebre ardiente se refiere a las enfermedades que afligirán a muchos desobedientes que violan las leyes naturales de Dios en esta última generación. Comparen esto con Jeremías 16:4 al 21. La peste amarga se refiere al engaño de Satanás, la estrella caída llamada Ajenjo, que significa amargura. Eso está en Apocalipsis 8:11. Las fieras debe traducirse bestias y se refiere a los queneos, los hijos de la bestia, Satanás. El veneno espiritual de ellos es como un veneno de serpientes que sale directo de la boca de la serpiente antigua misma. Un veneno de serpiente te va a matar. Apocalipsis 20:1 y 2. El espíritu anticristo de Satanás guía a esos hijos. Él guía a sus hijos porque ellos son anticristos, igual que el anticristo. Rechazan a Cristo, rechazan la verdad. Son anticristos. Ese veneno causará tu muerte espiritual si tú no tienes cuidado. Así que ten mucho cuidado, aprende quiénes son nuestros enemigos. Deuteronomio 32:25 dice: Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. A todo el mundo nadie se salvará de este juicio que Dios va a enviar a la tierra. La espada es la palabra de Dios, como dice Apocalipsis 1:16. Pero el diablo vendrá con su propia espada, que es la mentira que desolará al mundo entero y causará muerte espiritual a todo cristiano tibio y desobediente. Ningún impío y ningún cristiano desobediente se salvará del engaño del diablo. Dios mismo permitirá que el diablo los engañe como castigo por haber rechazado la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Deuteronomio 32:26 dice: Yo había dicho que los esparcería lejos, hablando de Israel natural, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Dios cumplió su promesa, esparció a las tribus de Israel lejos de la tierra santa. ¿Dónde están las 10 tribus de la antigua casa de Israel? Muy pocos cristianos saben que las tribus de Israel emigraron a Europa y luego a las Américas. Son los países cristianos de hoy en día. La mayoría de los cristianos de hoy en día creen que la casa de Israel se refiere a los judíos. Esto es un error. Los judíos descienden de Judá, de la tribu de Judá, y pertenecen a la casa de Judá, que está compuesta de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La casa de Judá
está separada de la casa de Israel. Otros no conocen quiénes son los queneos y creen que ellos son el verdadero pueblo escogido de Dios. Dios permite que toda esta confusión caiga sobre todo desobediente que no le importa conocer ni estudiar la palabra de Dios. Prefiere creer y seguir lo que los hombres dicen. Versículo 27. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. temo que se jacten los enemigos. Eso es lo que Dios dice aquí. Sus adversarios y nuestros adversarios son los queneos. Ellos han formado un sistema mundial satánico y quieren poner a su padre en el poder para que el mundo entero lo adore. Quieren convertirnos a todos en adoradores de Satanás y de sus abominaciones. Eso nunca va a pasar. Nosotros adoramos al Padre Celestial. Ellos creen que están en control de todo y no dan ninguna gloria al Dios verdadero. No se dan cuenta de que todo el poder, incluso el de su padre Satanás, les ha sido dado por Dios. Él está en control de todo. Pero ni aun así, el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. ¿Se arrepentirá algún hijo del diablo? Seguimos. Versículo 28. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Aquí Dios habla de todos los necios insensatos. Ellos no tienen a Dios porque rechazan al Hijo de Dios. No tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso no tienen entendimiento. Tienen sabiduría terrenal, animal, diabólica, como dice Santiago 3:15. Por eso están siendo engañados por los queneos adversarios. ¿No crees que los queneos existen? Pues vas a ser engañado, vas a ser engañada por ellos y no vas a poder vencer a la bestia y a su imagen. Recuerda, este cántico de Moisés lo cantarán solamente los vencedores, las vencedoras. Seguimos, versículo 29. Ojalá fueren sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá fueren sabios en la sabiduría de Dios, para que no se dejen engañar de esta nación destructora en estos tiempos del fin. El fin que les espera si no buscan la sabiduría de Dios es el engaño. Terminarán adorando al diablo mismo. ¡Guácala! Habrá mucho engaño durante la gran tribulación. Los queneos estarán anunciando a su padre el diablo como Dios. ¿Y qué sucederá? La ira de Dios caerá sobre todo el que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente, que es su mente, o en su mano derecha, o sea, todo el que obre maldad para Satanás. Eso está en Apocalipsis 14, 9 al 11. ¿Has rechazado al Mesías? Dios es misericordioso. Todo aquel que quiera arrepentirse y quiera aceptar al Mesías Jesucristo ahora mismo, va a recibir salvación eterna ahora mismo. Juan 3:16. ¿Te han engañado y has creído que Jesús viene primero a llevarte al cielo en un rato secreto? Arrepiéntete ahora mismo y recibe este cántico de Moisés, para que tengas garantizada tu victoria sobre esa bestia cuando venga, porque la bestia va a venir primero. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca, en mayúscula, no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, ¿cómo podría perseguir un hijo de Dios a 1000 queneos enemigos? Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. O 2 hijos de Dios hacer huir a 10,000 queneos enemigos. ¿Saben cómo? Con nuestra roca. Nuestra roca es nuestro Padre Celestial. Él ya nos ha dejado su palabra, que es la verdad que nos permite salir a la luz y vencer todo el engaño y la confusión de Satanás. Esa verdad abre nuestros ojos espirituales para poder ver cómo los eventos del fin de los tiempos continúan sucediendo ante nuestros ojos. Esa verdad garantiza nuestra victoria sobre la bestia Satanás. Estudia esa verdad. No hay razón para permanecer un analfabeto bíblico.
Segunda de Timoteo 2:15, Biblia King James. Estudia para presentarte aprobado ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia para que no tengas ninguna vergüenza cuando el Señor venga, para que no te encuentre adorando al diablo mismo, para que seas libre de todo engaño y confusión del diablo y sus hijos, los queneos, aquella nación destructora, aquel pueblo que no es pueblo. ¿Te estoy haciendo sentir incómodo o incómoda con esta lección? Yo prefiero que estés un poco incómodo o incómoda conmigo ahora, en vez de que recibas la ira de Dios o una de las flechas que Dios mismo enviará a todo impío y a todo creyente desobediente. A Dios le duele cuando sus hijos no estudian ni les importa conocer su palabra. Seguimos, versículo 31. Porque la roca de ellos, aquí roca está en minúscula, no es nuestra roca, no es como nuestra roca. ¿Sí ven? Y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Aún los queneos saben eso, que el Dios que ellos aman y adoran, Satanás, no es todopoderoso como nuestro Dios, como nuestra roca. Aquí la palabra roca está en mayúscula. La palabra roca en mayúscula aparece 5 veces en Deuteronomio 32, en los versículos 4, 15, 18, 30 y 31. Ya vimos que el número 5 representa la gracia de Dios. Eso lo vimos en el primer estudio. La verdadera gracia de Dios se recibe cuando hemos creído en el Mesías con una fe verdadera, que se interesa en escudriñar la palabra eterna de nuestra roca. La roca de ellos, en minúscula, es Satanás. Nuestra roca es nuestro Padre Celestial. Aún los queneos enemigos saben que solo hay un Dios y que ese Dios no es Satanás, que se hace pasar por Dios desde el principio, como está escrito en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Los queneos conocen el Antiguo Testamento, pero rechazan la verdad, rechazan al Señor Jesucristo, la verdad, la vida eterna. Juan 14, 6. Seguimos. Deuteronomio 32, 32. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. La palabra sodomía viene de Sodoma. ¿Sabes lo que es la sodomía? Y de los campos de Gomorra. La palabra Gomorra significa inmersión. ¿Inmersión en qué? En la maldad depravada de Satanás y todas sus abominaciones que están en contra de las leyes de Dios. Las palabras Sodoma y Gomorra denotan depravación en la Escritura. Por favor, lean Isaías 1:10 y Jeremías 23:14. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. ¿Qué camino recorres tú? ¿Estás siguiendo el camino de Sodoma y Gomorra, que estas uvas venenosas siguen? No seas parte de ese camino amargo que conduce hacia la perdición. Canta este cántico de conocimiento de la verdad de Dios. Es un cántico de victoria. Versículo 33. Pongan mucha atención, hermano, porque este versículo es muy interesante. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Aquí la palabra áspides significa torcer. Los queneos tuercen la verdad de Dios y la reemplazan con la mentira de su padre, el diablo. Lean lo que dice Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Muchos ministros dicen eso hoy en día, que predican la palabra de Dios, pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Se acuerdan esos escribas? Esos queneos escribas de Primera de Crónicas 2:55. Son mentirosos. La serpiente es Satanás. Apocalipsis 12:9 y 22. Estas serpientes son sus hijos, mentirosos igual a su padre. Sus abominaciones ya están siendo aceptadas alrededor del mundo. Incluso en muchas supuestas iglesias cristianas ya se ve la vid de Sodoma y Gomorra ahí. Las mentes sucias de los líderes de nuestras naciones, que no conocen a Dios, ni mucho menos la palabra de Dios, hoy en día protegen y apoyan esas abominaciones. Por favor, lean Levítico 18:22
Levítico 20:13, para que sepan de qué estamos hablando aquí. Acá también se habla sobre esa raza de serpientes, como en Mateo 23:33, donde se forma el número 666. Acá también se forma el número 666. En las ambas citas que hablan de la raza de la serpiente, se forma el 666. Deuteronomio 32:33 tiene un número 2 y 3 números 3. Multipliquen 2 por 3, 3, 3. Tienen 666. Lo mismo que Mateo 23:33. Dios ya nos ha dicho todo antes. Marcos 13:23. Seguimos. Deuteronomio 32:34 dice: ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Estos son los tesoros de Dios. Nos está revelando sus tesoros aquí en esta escritura. Dios sabe todo lo que el diablo y sus hijos están obrando. En este cántico Dios nos está revelando sus tesoros de sabiduría y entendimiento. Pongamos mucha atención a este cántico. Versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ese día es el día del Señor, cuando el Señor viene a juzgar a la tierra y a destruir toda la maldad. Ese día ya está muy cerca. La vid de ellos se acabará. La sodomía desaparecerá, hermanos. El día del Señor. El Señor vendrá a cobrar venganza y a destruir a todos los adversarios impíos. Pero en ese día también vendrá a juzgar a su pueblo. Muchos cristianos tibios y desobedientes que no obedecen lo que Dios dice, van a adorar al diablo creyendo que adoran a Dios y van a caer bajo el juicio de Dios. Ellos negarán al Señor que los rescató y atraerán a sí mismos la ira de Dios. ¿No me lo creen? Vamos a leerlo juntos. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En el Antiguo Testamento hubo eso. Como habrá entre vosotros, entre la iglesia cristiana, falsos maestros. ¿Qué harán? Que introducirán encubiertamente, eso quiere decir secretamente, sin que nadie se dé cuenta o sin que se den cuenta, herejías destructoras. Estarán predicando a ese ángel destructor que va a venir primero. ¿Y qué pasará? Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo? ¿Cómo un cristiano va a negar al Señor que los rescató? Cuando adoren al diablo creyendo que adoran a Cristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, la ira de Dios, como también está escrito en 1 Tesalonicenses 5:3. Será una gran apostasía. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad, Jesucristo, será blasfemado. Estos falsos maestros son creyentes desobedientes, supuestos Maestros de teología. que solo enseñan las tradiciones de los hombres en vez de la palabra de Dios. Ellos van a blasfemar el camino de la verdad. ¿Y cómo negarán al Señor? Adorarán al diablo. No se dejen engañar de estos falsos maestros. El Señor Jesucristo no vendrá primero. Satanás, el anticristo, él vendrá primero. Ya les dije, eso está en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Recordemos, el cántico de Moisés está dirigido a esta última generación de los últimos días y solamente lo van a cantar los vencedores y las vencedoras de la bestia. Deuteronomio 31, 29. Seguimos con el versículo 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. No los va a destruir, pero sí los va a corregir severamente. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Por amor a sus escogidos, aquellos días de engaño durante la gran tribulación ya han sido acortados de 7 años a solo 5 meses, como ya les dije. Eso está escrito en Marcos 13:20. Jehová juzgará a su pueblo y se vengará de los que no son su pueblo. Cuando los vea engañados y derrotados por el enemigo, Él tendrá misericordia de ellos. Sin embargo,
ellos recibirán una corrección muy severa. Está escrito que los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Eso está en Mateo 8:12. Esas tinieblas no se refiere a un tormento eterno en llamas eternas, como enseñan estos falsos maestros. Las tinieblas de afuera son una referencia al Hades, la prisión de todos los espíritus malos y de todos los espíritus desobedientes. Como ya vimos eso en Lucas 16, 22 al 31 y 1 de Pedro 3, 18 al 20. Allá irá todo el que no obedece las leyes de Dios y permanecerá en el Hades por todo el milenio o 1000 años del reino del Señor. Eso está en Apocalipsis 20. En tiempos bíblicos, los calabozos que daban a las afueras del castillo del rey eran lugares muy oscuros. En esas afueras solo habían tinieblas. El Señor emplea esa frase para referirse al Hades. Seguimos. Versículo 37. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? ¿Dónde están los demonios que seguisteis, pueblo desobediente? ¿Dónde está esa falsa roca, ese falso Cristo que adoraste? Eso es lo que el Señor les va a decir. ¿A dónde te condujo esa falsa doctrina del rapto secreto? Eso es lo que el Señor le va a decir a esos rapturistas que han creído esa mentira. ¿A dónde los condujo? A la perdición, al Hades, al adorar a Satanás creyendo que adoraban a Cristo. Todo ese futuro dolor y sufrimiento lo puedes evitar y eliminar ahora mismo. Solo tienes que creer a la palabra de Dios. Versículo 38. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Aquí está hablando de algo importante el Señor. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Eso no va a suceder. El sacrificio y la ofrenda hoy en día es la Santa Cena del Señor. Cuando el diablo venga, hará cesar la Santa Cena del Señor porque hará que el mundo la tome en honor a Él. Eso está en Daniel 9:27. El anticristo y sus demonios devorarán la adoración que todos los cristianos que no tienen el sello de Dios porque no han estudiado la palabra de Dios, les ofrecerán. Ellos serán totalmente engañados por el diablo y sus ángeles caídos. Satanás no ayuda ni defiende a nadie. Satanás destruye, es el ángel destructor. Todo el que no ha estudiado la palabra de Dios no conoce este cántico y será engañado por Satanás cuando él les diga que ha venido a llevárselos al cielo en un rapto. Ellos van a pedir que las montañas les caigan encima por la vergüenza que sentirán al darse cuenta que estuvieran adorando al demonio mismo, manifestado en persona. Eso está en Apocalipsis 6, 16 al 17. ¿Saben una cosa sobre ese rapto secreto? Dios está en contra de aquellos falsos ministros que enseñan a las almas a volar para salvarse. Ezequiel 13:20. El juicio de Dios caerá sobre ellos. Les recomiendo el estudio El rapto de la iglesia, partes 1 al 4. Están en el canal. Seguimos. Versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Fuera de mí no hay Dios, dice el Señor en Isaías 44:6. Dios destruirá y hará morir a Satanás y a la cizaña en el lago de fuego. Destruirá el alma de ellos. Mateo 10:28. Dios es el único que hace vivir eternamente. Él es la vida eterna. Si tú no crees en Él ni obedeces sus leyes, no podrás escapar su juicio. Pero ese juicio lo puedes escapar ya. Lo puedes evitar ya. Solo cree y recibe al Mesías Jesucristo, el camino, la verdad, la vida eterna. Juan 14:6. Seguimos. Versículo 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Aquí Dios eterno va a jurar por Él mismo, pues no hay nadie mayor que Él. Ese es el máximo juramento en todo el universo. ¿Quieres vivir eternamente con Dios? Recibe su palabra. Versículo 41. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos
y daré la retribución a los que me aborrecen. Su palabra es la espada de doble filo. Apocalipsis 1:16. ¿Te hiere esa espada o te consuela y te fortalece? ¿Cómo está tu fe? Si sirves a Dios, tú no eres un enemigo o una enemiga de Dios. El día del juicio será un día de recompensas para todo siervo y sierva de Dios. Versículo 42. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. Recuerden, saetas son dardos. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. En las cabezas de larga cabellera del enemigo debe traducirse desde el comienzo de las venganzas contra el enemigo. Recuerden, las saetas son dardos. Dios enviará un poder engañoso a todo impío que no obedece sus mandamientos. Satanás viene a destruir espiritualmente. Su venida iniciará el comienzo de su fin. Será destruido para siempre después del milenio. Ezequiel 28, 18 al 19 y Apocalipsis 20:10. Los muertos son aquellos que están espiritualmente muertos y sin Cristo. Y los cautivos son los cristianos desobedientes que se han dejado engañar por el diablo y sus apóstoles fraudulentos. Ellos van a ir cautivos a Satanás cuando él venga a engañarlos. Versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Todo enemigo de Dios será destruido. Dios vengará a sus santos y tendrá misericordia de ellos. Los enemigos de Dios no prevalecerán contra Dios y su pueblo, sus hijos, su elección, su iglesia virgen y pura. Versículo 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Recuerden, proféticamente el cántico de Moisés está dirigido a todos los vencedores que vencerán a la bestia en esta última generación. Solamente ellos conocen este cántico. Aquí Dios da nombres, y no es en vano. Cada nombre tiene un significado importante. Aprendamos los tesoros de Dios. Moisés significa rescatado. La verdad rescata a todo aquel que está perdido. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. Josué significa Salvador. Es otra forma de decir Yoshua o Jesús Salvador. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Nun significa ser perpetuo. Solamente aquellos que han creído en el Hijo de Dios y obedecen los mandamientos de Dios vivirán perpetuamente. Pero los que no han creído ya están condenados. Juan 3:36 y Juan 5:24. Seguimos. Versículo 45. Ya estamos finalizando este estudio. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Israel significa Dios prevalece y también significa Él reinará como Dios. Los vencedores perseveraremos hasta el fin y reinaremos la tierra con Dios. Por eso el Señor dice en Mateo 24, todo el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? Del engaño del diablo que va a venir a engañar al mundo. Versículo 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, hasta esta última generación, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Reciban estas verdades reveladas en este cántico, y serán vencedores y vencedoras sobre la bestia, sobre su imagen y sobre sus hijos anticristos. Vamos a concluir el estudio. Este cántico de Moisés fue profetizado hace 3,400 años. Se mantuvo en las Escrituras y se guardó sellado hasta que aquellos que vivan en esta última generación vean sus verdades y sean guiados por ellas. Como ya les dije, la última generación comenzó en mayo 15 de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación soberana nuevamente. Esa generación ya tiene 76 años.
Ciertamente el fin ya está muy cerca. Ya estamos viviendo y viendo cómo se cumple todo lo que está escrito en este cántico de Moisés. Aquellos que entienden y son guiados por este cántico no serán engañados por el anticristo. Ellos vencerán a esta bestia. Ellos cantarán este cántico de Moisés cuando Jesucristo regrese a reinar la tierra. Recuerden, Cristo quiere encontrar virgen y pura su iglesia cuando Él regrese. 2 Corintios 11, 1 al 4. No dejes que el diablo, que vendrá primero, venga a arrebatar tu virginidad. Recibe la verdad. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en el estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Ya que hemos hablado extensamente sobre la bestia, que va a venir primero, el anticristo, Satanás, no se pierdan el siguiente estudio, titulado Las dos bestias, donde estaremos analizando a las dos bestias del libro de Apocalipsis. Muchos no saben que hay dos bestias en el libro de Apocalipsis y están confundidos sobre cuál bestia es el anticristo. Les prometo que será un estudio muy revelador e interesante. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.